Bueno, ahora por último vamos a hablar, posterior a que les hice el PowerPoint de cadera, vamos a hablar lo que es la región del fémur, ¿sí? Dentro de las proyecciones para evaluar la región del fémur vamos a tener un frente anteroposterior, un perfil o lateral unilateral, un perfil quirúrgico, ¿sí? Como proyección especial, y tenemos que ver lo que es realizar una RX en anteroposterior, un frente y un lateral con tracción, ¿sí? Con pacientes que tienen tracción de fémur. Bueno, ¿qué es lo que va a incluir la RX de fémur, no? Bueno, como dice acá el enunciado, el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, ¿sí? Y radiológicamente vamos a tener la opción de poder realizarlo todo entero en una sola placa o poder dividir el chasis 35 por 43, que es el chasis más grande que tenemos, dividirlo en dos y utilizarlo para hacer el frente y el perfil. Pero si es un paciente adulto o un paciente muy alto, lo que va a suceder ahí es que no vamos a poder hacer una toma del fémur con sus dos articulaciones, o sea, sí vamos a tener que trabajar por partes. Cuando digo que el fémur es un hueso muy largo, es porque en la RX de fémur, tanto en el frente como en el perfil, tenemos que incluir ambas articulaciones, la proximal y la distal. La proximal sería la articulación de la cadera y la distal sería la articulación de la rodilla. Cuando nos tocan por ahí niños o adolescentes jóvenes, sí nos entra porque, bueno, son pacientes que no son tan altos, ¿sí? Pero en la cuestión de los adultos o un paciente muy largo, un paciente que tenga más de 1,60 m o más de 1,80 m, el hueso femoral va a ser extremadamente largo, entonces por ahí nos va a convenir utilizar un 35 por 43 en diagonal. ¿Qué quiero decir en diagonal? Colocar la punta del 35 por 43 acá para que me tome lo que es la región de la rodilla y el otro extremo de la punta, o sea, en diagonal, cruzado así, colocarlo en la región de la articulación de la cadera. Entonces, de esa forma yo voy a obtener la región de la cadera acá, toda la diáfisis femoral, y a esta altura voy a tener lo que es la región de la rodilla. ¿Cómo realizamos una RX de fémur en proyección anteroposterior? Le pedimos al paciente que se quite la ropa desde la cintura hacia abajo, menos la ropa interior. Vamos a pedirle que se acueste sobre la mesa en decúbito dorsal, ¿sí? Esta práctica la vamos a realizar sin buki. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es centrar el plano medio del eje femoral, ¿sí? Va a estar centrado con el plano medio del chasis. Si utilizo el chasis en diagonal, obviamente va a estar centrado con respecto al plano medio del chasis en diagonal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente si la toma va a ser en diagonal o va a ser una panorámica, no en diagonal de última, en un 35 por 43, frente y perfil, pero les entra el fémur con ambas extremidades. Le vamos a pedir al paciente que el miembro que estamos radiografiando, ¿sí? Como en este caso sea el derecho, vamos a pedirle una rotación del pie hacia interno, ¿sí? Como hacemos con la región de la cadera, porque como entra la articulación de la cadera, tenemos que poder visualizar lo que es el cuello femoral. Entonces vamos a centrar el plano medio de la zona radiografiar, o sea del fémur, va a estar centrado con respecto al plano medio del chasis. Le vamos a pedir que al paciente vamos a acomodarlo para que haga la rotación del miembro hacia interno, para poder corregir la anteversión de lo que es el cuello femoral. La incidencia del rayo va a ser en la mitad de la diáfisis femoral, ¿sí? El paciente va a estar con apnea respiratoria. ¿Qué técnica podemos colocarle? Le podemos colocar una técnica mayor a la de rodilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene mucha más densidad. ¿Qué técnica puede ser esta? Esta técnica puede ser de 60 o 65 kilovoltios, 50 mA de foco, porque estamos trabajando sin buki, y vamos a trabajar con 0,08 de tiempo. O sea, mantengo los valores con los que trabajo con rodilla, pero lo que hago es subir por ahí de 10 a 12 más, de 10 a 12 kb más, ¿sí? Y ahí estaría la incidencia, o sea, nos vendría a salir el fémur, ¿sí? Toda la articulación de la cadera, toda la diáfisis femoral y la articulación de la rodilla. ¿Qué pasa cuando decidimos trabajar no con una RX panorámica y decidimos trabajar, que puede ser una posibilidad, radiografiando lo que es el tercio proximal del fémur y después el tercio distal del fémur? Si voy a trabajar
realizando el tercio proximal de fémur, ¿sí? Lo que voy a hacer es trabajar con un chasis 35 por 43, voy a tomar desde la cadera hacia abajo, o sea, tengo que incluir la articulación de la cadera hasta donde llegue el chasis, lo que va a hacer que llegue a esta altura por ahí, o llegue por acá, a la altura por encima de la rodilla, el borde inferior del chasis. Lo mismo voy a hacer que en la proyección anterior, voy a mantener los parámetros, le voy a pedir al paciente que haga la corrección del pie, del miembro inferior hacia interno para poder despejar y alargar la cabeza del fémur, ¿sí? La técnica que voy a usar es exactamente la misma. Ahora, si yo decido, después de que radiografié el tercio proximal, radiografiar el tercio distal de fémur, bueno, voy a colocar el chasis, el borde inferior del chasis a esta altura, de la mitad del fémur para abajo, y lo que voy a hacer ya no es corregir el plano medio del miembro a radiografiar 10 o 15 grados hacia adentro para corregir la cabeza femoral, porque ya la cabeza femoral no está. Lo que voy a hacer es corregir el plano medio sagital del fémur 5 grados hacia interno, como cuando acomodo la rodilla, ¿sí? Para que me quede bien derechito. La incidencia va a ser a esta altura, por encima de lo que es la rodilla, y por ahí ya no voy a trabajar con 10 o 12 kilovoltios más, no con 60 y con 62, trabajaría con unos 58, porque fíjense que ya empiezan a bajar y trabajan con una zona de menos densidad, ¿sí? Obviamente la región tiene que estar colimada, ¿sí? Tiene que haber buena protección gonadal, la distancia va a ser de 1 metro, la distancia foco-película. Cuando decido hacer una panorámica en diagonal, porque el paciente es un paciente muy largo, lo que puedo hacer es subir la distancia foco-película para que el haz de radiación me llegue, porque como verán acá en esta imagen justo se ve, el colimador te corta la rodilla y el colimador te corta la articulación de la cadera. Entonces lo que podemos hacer es subir, aumentar la distancia foco-película para que el haz de radiación sea más grande e incluya ambas articulaciones, ¿sí? Obviamente que si voy a aumentar la distancia foco-película, lo que tengo que hacer es compensar y aumentar un poco más el kilovoltio, ¿sí? Bueno, en la imagen contralateral tenemos lo que sería el perfil unilateral de fémur, ¿sí? El paciente sigue acostado en la mesa, como verán acá le pusieron el plomado encima, tiene que entrar el mismo concepto que en el frente, si hago panorámica. La articulación de la cadera, la articulación de la rodilla. Le vamos a pedir al paciente que rote el miembro a radiografiar hacia externo, en este caso rota el fémur izquierdo y apoya la cara externa del fémur, ¿sí? Entonces, de esta forma, a nosotros nos queda un perfil de cadera y un perfil de rodilla. Si utilizamos el chasis en diagonal, dijimos que colocábamos una punta del chasis por debajo de la articulación de la cadera y la otra punta va a estar por debajo de la articulación de la rodilla. La incidencia del rayo va a ser en la cara lateral interna del fémur, en la mitad de la diáfisis femoral. La técnica que vamos a utilizar es la misma que vamos a utilizar en el frente. En este concepto del perfil o el lateral de fémur podemos trabajar con el mismo concepto que en la segunda parte acá del anterior, que era radiografiar un fémur lateral, primero el tercio proximal y después el tercio distal. Hacemos exactamente lo mismo. Colocamos el chasis, el borde inferior del chasis de la mitad del fémur hacia arriba, corremos la incidencia del rayo, la incidencia del rayo va a estar acá por debajo, digamos, del pie inguinal o por debajo de la articulación de la cadera. Apnea respiratoria, conservamos, cuando hacemos el perfil, en vez de 62 kb, vamos a trabajar con unos 60, ¿sí? O 59 kb, porque la zona de radiografiar disminuye un poco la densidad. Después, cuando decido radiografiar lo que es la parte distal, el tercio distal del fémur, vamos a colocar de la mitad del cuerpo del fémur el borde superior del chasis hacia abajo y me va a incluir todo lo que es la región de la rodilla. Vamos a bajar el tubo y vamos a hacer la incidencia por arriba de la región de la rodilla y la técnica también la vamos a bajar como si ya estuviéramos trabajando con una rodilla, ¿sí? A unos 50 o 52 kb. En esta diapo lo que tienen es una RX de fémur frente, ¿sí? Panorámica. No fue necesario trabajar en diagonal, inclusive le sobró porque el borde de la articulación podría estar acá. Y ustedes pueden visualizar toda la región de la articulación de la cadera, ¿sí? O sea, lo que es cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocarteriana, toda la diáfisis del fémur y los cóndilos femorales, ¿sí?
Esta es una RX panorámica de fémur. ¿Para qué nos sirven tomar las proyecciones de fémur? Porque nos permite evaluar posibles fracturas, traumatismos, ¿sí? Acá tienen la otra opción, que es realizar una RX de fémur frente, primero el tercio proximal, ¿sí? Donde se toma toda la región de la cadera y hasta la mitad de la diáfisis femoral. ¿Qué podemos visualizar acá? Visualizamos, bueno, lo mismo que en esta, nada más que haciendo más foco en lo que es la región de la cadera, ¿sí? Lo que es la cabeza, la articulación femoral, el cuello femoral, la línea entrocarteriana, la cresta mayor, la cresta menor, la diáfisis femoral. Y al lado tenemos la parte que se completa, el tercio proximal de fémur, el tercio distal de fémur, ¿sí? Tenemos de la mitad del fémur hacia abajo y la articulación de la rodilla. Personalmente me hubiese gustado que la RX estuviera hasta más abajo, yo pudiera ver toda la rodilla, como puedo acá visualizar toda la articulación de la cadera, ¿sí? ¿Cuál es el criterio para decidir si hago una panorámica o elaboro dos imágenes del tercio, o sea, una del tercio proximal y una del tercio distal? Yo personalmente trabajo en diagonal el chasis, si me da, y si no, o sea, y si me da igual, hago frente y perfil en 35 por 43 si el paciente tiene un fémur corto y me entra. Porque como es una evaluación de un traumatismo, si es un paciente que no viene ya con una lesión previa, yo necesito tener una vista panorámica de todo el fémur. Y básicamente, primero porque irradio 2 veces al paciente, una vez en el frente y una en el perfil. Y aparte de que, bueno, que en mi caso que trabajo con analógico, solamente gasto 2 placas o una placa dividida en 2 si me entran las 2 articulaciones. ¿Cuándo yo realizaría esto de evaluar el tercio proximal y el tercio distal? Y cuando es un paciente que ya viene con una lesión, supongamos que tuvo una fractura por debajo del cuello del fémur o en el tercio proximal de la diáfisis femoral y se fracturó a esta altura y le practicaron una cirugía y le colocaron un material de osteosíntesis. Entonces el control es controlar el material de osteosíntesis, bueno, y yo sé que la lesión está en el tercio proximal del fémur y bueno, fantástico. Entonces ahí sí hago un frente donde incluyo el tercio proximal del fémur, o sea, la fractura a esta altura y todo el material, todos los clavos puestos hasta acá y dejo ver un poco de hueso sano y no estaría haciendo lo que es la diáfisis distal, ¿sí? Con ese criterio yo haría el fémur por separado. Bueno, acá tienen el ejemplo de lo que es la panorámica en perfil, ¿sí? Se visualiza la articulación de la cadera, se visualiza la articulación de la rodilla y en la imagen contralateral tenemos el perfil del tercio proximal del fémur, ¿sí? El mismo criterio que el anterior. Si la fractura estuviera acá o tuviera un material de osteosíntesis acá, bueno, el perfil yo se lo hago de esta forma y dejo de lado lo que es el fémur distal. ¿Qué es lo que pueden visualizar? Bueno, van a visualizar lo que es la cadera en posición lateral, todo el fémur, la diáfisis femoral en lateral y la rodilla en lateral. Hay una proyección específica para trauma que se llama lateral quirúrgico, que se pide así. En vez de pedirte un AP de fémur con un perfil de fémur, te van a pedir un AP, un frente y un lateral quirúrgico. ¿Qué hacemos en el lateral quirúrgico? El lateral quirúrgico usualmente sirve para evaluar procesos operatorios, o sea, material de osteosíntesis que se colocó en el tercio proximal del fémur, ¿sí? Como por debajo de la cadera. Entonces, como por ahí es un paciente que a veces lo operan, o sea, baja de quirófano derecho a rayos, se imaginarán que está todo vendado, que tiene clavos, a veces lo que tienen puestos son unos tutores por acá afuera, ¿sí? O sea, tienen todos un material, tienen unos clavos que sobresalen y esos clavos están atravesados por una barra que se van a ir ajustando para ir estirando el hueso femoral. Entonces uno no puede rotar al paciente, no lo pones por de lateral. Primero, no lo pondrías de lateral porque tiene todo el material afuera. Segundo, si no tuvieras un tutor puesto, pero tuviera otro material de osteosíntesis y el paciente está totalmente dolorido porque salió del quirófano, tampoco te daría para apoyarle toda la herida y la sutura rotándolo.
Entonces lo que existe se llama lateral quirúrgico, ¿sí? El perfil quirúrgico, que lo que se hace es acostar al paciente en la cama, lo que se hace es levantar el miembro contralateral, o sea, el miembro sano por encima, se coloca el chasis paralelo al hueso coxal, ¿sí? O sea, a toda la ilíaca, el chasis tiene que estar paralelo a la ilíaca, y lo que nosotros hacemos es una incidencia ¿sí? interno, desde el pliegue ¿sí? inguinal, que salga por la región de la cadera. Entonces, de esta forma, vos vas a obtener un perfil de tercio proximal de fémur y un perfil, obviamente, de cadera. ¿Qué técnica voy a utilizar acá? Y bueno, y acá voy a utilizar la técnica de frente de fémur con unos 5 kilovoltios más, porque como el rayo está angulado y tenemos que atravesar toda la región angulada, suma más densidad que cuando lo hacemos de frente o de perfil. Esta es la imagen que van a visualizar en el lateral quirúrgico, ¿sí? Ven que ven la cadera de perfil, como la cross table. La articulación de la cadera, el cuello, la diáfisis femoral, ¿sí? Y todo lo que es el hueso ilíaco y acá el hueso púbico. Y esto que se ve acá es el agujero obturador. Esta densidad negra. Después la otra realidad que tenemos son los pacientes que tienen una tracción, ¿sí? ¿Qué quiere decir tracción? Digo que son pacientes que van a quirófano porque se fracturaron la diáfisis femoral y el hueso cabalgó sobre el otro, o sea, el extremo distal cabalgó sobre el otro. Entonces lo que hay que hacer antes de operarlo es traccionarlo, o sea, que la parte que se salió de su lugar, que no respeta el plano medio del hueso, hay que tirarla para atrás. De esta forma queda alineada, se achica la solución de continuidad de lo que es la fractura femoral y tiene la posibilidad de empezar a realizar un callo, ¿sí? Una reacción esclerótica del hueso. De todas formas, este paciente después sí o sí va a necesitar material de osteosíntesis, porque un paciente adulto, por más que volvamos a alinear el hueso, el proximal y el distal lo dejemos medio pegadito, no puede resolver esta fractura. El hueso de fémur es un hueso importante, o sea, un hueso fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que se hace serían quirófanos, esto se llama reducción, que es cuando se vuelven a colocar las partes del hueso, se vuelven a alinear. Entonces lo que hacen es hacer una tracción, porque hay que tironear para atrás. Esto que ustedes ven, el paciente va a tener enganchado, clavado obviamente, adentro del hueso unos tornillos que se van a enganchar con esta manija de metal, y esto va a ser una soga que va a pasar por una roldana, y esto rojito que ustedes ven es una pesa, es carga, ¿sí? Entonces de esa forma, con esa pesa, traccionan el hueso y hacen que se mantenga alineado. Bueno, estos pacientes que ustedes los van a ver así, que tienen todo un sistema con soporte de metal para poder colgar la roldana, ¿sí? Colgar la sujeción de la pierna, y acá atrás, detrás del pie, estaría pasando lo que es este sector, la roldana con la pesa. También hay que realizarles prácticas, ¿sí? Entonces el paciente viene en camilla, o a veces si está en terapia base se lo haces en terapia, y lo que haces es colocar el chasis por debajo de lo que es la cola, ¿sí? Acá, y la rodilla, y con el portátil haces, mantenés lo mismo, haces la misma incidencia a nivel de la mitad de la diáfisis femoral. Lo que sí, acá no va a haber rotación de miembro porque es imposible que lo toquemos, ¿sí? Así haríamos la panorámica, ¿no? A mí me convendría, yo sigo insistiendo en trabajar con una panorámica en diagonal, entonces tengo una visualización de todo el hueso, cómo se está comportando. La historia cambia acá cuando hacemos el perfil. Bueno, acá tienen un claro ejemplo de un paciente que se fracturó, que es, como yo digo, el extremo proximal se cabalgó sobre el extremo distal, entonces que hay que colocarle la tracción, ¿sí? O sea, hay que hacerle una... Uy, me olvidé. Bueno, lo dije anteriormente, me olvidé la palabra. Es cuando va al quirófano y tironean este hueso hacia atrás, una reducción se llama esta, para después poder aplicarle la tracción. Entonces el paciente tiene el hueso cabalgado, entra al quirófano y lo tratan de reducir.
O sea, ¿cómo lo reducen? Lo agarran del tobillo, lo agarran de la pierna y le tironean para atrás. Pero bueno, como verán, todavía falta fuerza para que el extremo este coincida acá abajo, hay que meterlo mucho más abajo. Entonces, para eso es donde se coloca la tracción, ¿sí? Para mantener este espacio e ir agregándole de a poco más peso para ir tironeando más hasta atrás hasta que quede todo alineado. Bueno, acá tienen un ejemplo, por ejemplo, pobrecito está con las dos piernas, entonces tiene los dos pesos acá, ¿sí? Acá tienen una sola y tienen una tracción, bueno, que lo hicieron con botellas con agua.